Mientras muchos exfutbolistas siguen persiguiendo cámaras, entrevistas, fiestas privadas y titulares de lujo, Raúl González Blanco parece vivir en otra frecuencia. No necesita aparecer cada semana en una alfombra roja. No necesita enseñar un garaje lleno de coches deportivos. No necesita abrir las puertas de su casa para demostrar que ganó suficiente dinero como para vivir varias vidas. Y, sin embargo, ahí está la verdadera intriga. Porque la vida de Raúl en 2026 no es la típica vida exagerada del futbolista retirado que presume de relojes, villas, yates y vacaciones imposibles. La suya es una vida de riqueza silenciosa, de patrimonio ordenado, de familia blindada y de una imagen pública tan medida que casi parece diseñada para esconder más de lo que muestra. Raúl nació en Madrid el 27 de junio de 1977. Y estoy calle. A sus 48 años, sigue siendo una de las figuras más reconocidas del madridismo moderno. Transfermarkt lo registra como exdelantero, retirado desde 2015, con el Real Madrid como el club donde disputó la mayor parte de su carrera. Pero reducirlo a exfutbolista sería quedarse muy corto. Para el Real Madrid, Raúl fue un símbolo de liderazgo, sacrificio y gol. 741 partidos, 323 goles y 102 internacionalidades con España, según la propia página histórica del Club Blanco. Pero hoy no vamos a hablar solo del delantero que besaba el anillo después de marcar. Hoy vamos a entrar en otra historia, la historia del hombre que convirtió una carrera legendaria en un patrimonio millonario. La historia del exjugador que pasó por Madrid, Alemania, Qatar y Nueva York, sin destruir su imagen. La historia del marido que lleva más de 2 décadas junto a Mamen Sanz. La historia de un lujo que no se exhibe, sino que se administra. Y la historia de un posible regreso al Real Madrid que, en 2026, vuelve a poner su nombre en el centro de la conversación. Porque cuando se habla de Raúl González, la pregunta no es solo cuánto dinero tiene. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo vive un mito cuando ya no necesita demostrar nada? El niño de Madrid que terminó viviendo como una leyenda antes de hablar de mansiones, coches, patrimonio y vida familiar. Hay que volver al origen. Porque el lujo de Raúl González no nació en un contrato millonario ni en una inversión bien calculada. Nació mucho antes, en un barrio, en un campo de fútbol y en una obsesión casi infantil por ganar. Raúl no llegó al Real Madrid como una estrella fabricada por el marketing. Llegó como un chico de Madrid con hambre. Primero pasó por las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pero su destino cambió cuando terminó entrando en la estructura blanca. Allí empezó a construirse una carrera que, con el paso de los años, se convertiría en una de las más importantes de la historia del club. Y aquí aparece el primer detalle importante. Bull no fue simplemente un goleador. Fue un rostro emocional del Real Madrid. Durante años, mientras cambiaban entrenadores, presidentes, compañeros, sistemas y generaciones, él seguía ahí, marcando, corriendo, protestando poco, trabajando mucho, levantándose después de cada golpe. En el fútbol moderno, donde muchas estrellas parecen más preocupadas por su marca personal que por el escudo, Raúl representaba otra cosa. Representaba pertenencia. Representaba continuidad. Representaba esa idea antigua de que un jugador podía convertirse en capitán no porque gritara más, sino porque todos sabían que era el primero en sacrificarse. Con el Real Madrid ganó ligas, Champions, Supercopas y títulos internacionales. La cifra oficial impresiona. 741 partidos y 323 goles con el Club Blanco. Pero la cifra fría no explica del todo lo que significaba verlo jugar. No era el más rápido, no era el más elegante, no tenía el físico más imponente, pero tenía algo que el dinero no compra. Aparecía donde la jugada pedía destino. Eso también ayuda a explicar su vida actual. Porque Raúl construyó su fortuna de la misma manera en que construyó su carrera. Sin ruido excesivo,
sin necesidad de fuegos artificiales, sin convertir cada paso en un espectáculo. Después de salir del Real Madrid como jugador en 2010, tuvo etapas en Schalke 04, Al Sadd y New York Cosmos antes de retirarse profesionalmente en 2015. Transfermarkt señala que su último club fue el New York Cosmos y que su retiro llegó en noviembre de ese año. Ese recorrido no solo le dio contratos importantes, también le dio una educación financiera y vital poco común. Alemania le ofreció estructura, Qatar le ofreció grandes ingresos y Nueva York le ofreció exposición global en un mercado distinto. Ahí comenzó la segunda vida de Raúl. Ya no era solo el delantero del Bernabéu. Era un hombre con una marca personal enorme, una familia numerosa, experiencia internacional y un futuro que podía tomar muchos caminos. Pudo convertirse en comentarista permanente. Pudo vivir de homenajes. Pudo dedicarse a aparecer en eventos. Pudo comprar ruido. Pero eligió otra ruta. Eligió formarse como entrenador. Eligió regresar a Valdebebas. Eligió trabajar con jóvenes. Eligió, al menos durante un tiempo, vivir cerca del fútbol sin convertir su vida privada en un escaparate. Y esa decisión explica mucho sobre su lujo actual. Porque la vida de Raúl en 2026 no se entiende como una colección de caprichos, se entiende como una consecuencia. La consecuencia de haber sido una leyenda rentable, sí, pero también de haber sabido no quemar el personaje. Muchos futbolistas ganan fortunas. No todos consiguen conservar respeto. Muchos compran casas. No todos construyen un hogar. Muchos tienen coches. No todos tienen una vida ordenada detrás del volante. Raúl parece pertenecer a esa minoría que comprendió temprano que el lujo más difícil no es comprar. El lujo más difícil es conservar. La mansión que no necesita ser mostrada. Cuando se habla de la vida lujosa de un futbolista, la gente quiere ver una mansión. Quiere imaginar puertas automáticas, jardines impecables, salones enormes, ventanales de cristal, piscina, seguridad privada, garaje subterráneo y una mesa familiar donde cada silla parece contar una historia distinta. En el caso de Raúl González, la palabra mansión debe manejarse con cuidado. No porque no pueda permitírsela. Claro que puede. Su carrera, sus contratos, sus inversiones y su patrimonio familiar lo colocan en una posición económica privilegiada. Pero Raúl no es un personaje que haya hecho de su casa un producto público. Y ese silencio dice mucho. A diferencia de otros rostros del fútbol, Raúl y Mamen Sanz han construido una vida familiar relativamente discreta. La prensa española sí ha seguido durante años sus movimientos, su regreso a Madrid, sus hijos y su vínculo con el Real Madrid. Pero no existe una exhibición constante y verificable de una residencia privada concreta. Y como si fuera parte de un reality. Eso, paradójicamente, hace que su lujo resulte más interesante. Porque en 2026, la casa de Raúl no se puede leer solo como una propiedad inmobiliaria. Se lee como una fortaleza familiar. Un espacio diseñado no para impresionar al público, sino para proteger a los suyos. Y esto es fundamental en una familia que ha vivido bajo el foco desde hace más de 2 décadas. Raúl y Mamen tienen 5 hijos. Y en 2024 celebraron sus bodas de plata tras 25 años de matrimonio. Ola destacó entonces que habían formado una familia numerosa con 5 hijos muy vinculados al deporte 7. Ese dato cambia la manera de imaginar su vida doméstica. No hablamos de la casa solitaria de una estrella retirada. Hablamos de un hogar familiar amplio, activo, lleno de horarios, entrenamientos, estudios, viajes, conversaciones y decisiones. La mansión de Raúl, más que una dirección, es una idea. Privacidad. Durante su carrera, la familia tuvo que adaptarse a varios países. Madrid fue el origen y el centro emocional. Alemania fue una etapa intensa durante su paso por el Schalke. Qatar representó un capítulo de alto rendimiento económico y vida internacional. Nueva York cerró su carrera como futbolista profesional y abrió una etapa más cosmopolita. Cada traslado dejó una marca. Cada ciudad añadió una capa al patrimonio emocional y económico de la familia.
Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo es realmente su casa? La respuesta honesta es esta. No hay una descripción pública, completa y fiable que permita detallar cada rincón sin caer en la invención. Y precisamente por eso, para contar bien la vida de Raúl, hay que evitar la fantasía barata. No hace falta inventar mármol italiano, gimnasio privado o una piscina infinita para entender que su nivel de vida está muy por encima del promedio. La verdadera señal está en otro lugar, en la estructura patrimonial. En junio de 2026, Vanitatis publicó que la principal sociedad vinculada a Raúl cerró 2024 con más de 11,5 millones de euros en activos y un beneficio superior al $500,000 de euros, con una estructura prácticamente libre de deuda y orientada a preservar patrimonio 1. Eso habla de un lujo más sólido que cualquier foto de una fachada. Habla de dinero organizado. Habla de activos. Habla de liquidez. Habla de una familia que no solo ganó mucho, sino que aprendió a ordenar lo ganado. Y eso es exactamente lo que separa a Raúl de muchos otros exfutbolistas. Hay estrellas que viven en casas enormes, pero con deudas enormes. Hay celebridades que enseñan mansiones, pero detrás tienen hipotecas, demandas, sociedades rotas o problemas fiscales. En el caso de Raúl, lo que la prensa económica y social ha subrayado recientemente no es una fiesta de excesos, sino una idea mucho más potente. Patrimonio saneado. Ese es el verdadero lujo. Una mansión puede impresionar durante 5 minutos. Un patrimonio sin sobresaltos puede proteger a una familia durante generaciones. Y quizá por eso, Raúl no necesita abrir las puertas de su casa, porque su mensaje está en lo que no muestra. En una época donde todos quieren enseñar, él conserva. En una industria donde muchos confunden visibilidad con poder, él parece haber entendido que el poder real muchas veces vive detrás de una puerta cerrada, no una puerta oscura, no una puerta de secreto escandaloso, una puerta de intimidad, coches, elegancia y el lujo de no presumir. Ahora llegamos a una de las partes que más curiosidad despierta, los coches. Cuando se escribe sobre la vida de lujo de un exfutbolista, parece obligatorio imaginar un garaje lleno de Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Range Rover, Bentley o Aston Martin. La mente del público ya tiene esa película preparada. Un futbolista exitoso, una urbanización privada, un garaje brillante y varios coches esperando como trofeos silenciosos. Pero con Raúl González ocurre algo distinto. No existe una lista pública, actual y fiable de una colección personal de coches en 2026. Y eso obliga a contar esta parte de otra manera, porque sería fácil inventar una colección espectacular para hacer el artículo más llamativo. Pero no sería serio. Lo interesante no es fabricar un garaje imaginario. Lo interesante es entender qué tipo de relación tiene Raúl con el lujo. Y todo indica que su lujo es funcional, sobrio y familiar. Raúl no ha cultivado una imagen pública de coleccionista extravagante. No ha hecho del coche deportivo una extensión constante de su personalidad mediática. No se le asocia con escándalos de velocidad, exhibiciones de ostentación o una necesidad permanente de mostrar el último modelo adquirido. Eso no significa que viva de manera sencilla en términos económicos. Significa que su manera de consumir lujo parece distinta. Más cercana al confort que al grito. Más cercana a la seguridad que al espectáculo. Más cercana al movimiento familiar que a la fotografía para redes sociales. Pensemos en su vida real. Un hombre con 5 hijos. Un exfutbolista que ha vivido entre entrenamientos, viajes, compromisos institucionales, actos deportivos y vida familiar. Un perfil así no necesita solo coches bonitos. Necesita coches útiles. Vehículos amplios. Vehículos seguros. Vehículos que puedan moverse por Madrid sin convertir cada salida en una escena de persecución mediática. En ese contexto, el coche de lujo no es necesariamente el más llamativo. Es el que permite vivir bien sin llamar demasiado la atención. Esa puede ser la clave de Raúl, no presumir de lo que posee. Durante su etapa como jugador,
el fútbol europeo cambió radicalmente. Pasó de una cultura más deportiva a una cultura cada vez más ligada al espectáculo de la riqueza. Los sueldos crecieron. Las marcas entraron con más fuerza. Los futbolistas dejaron de ser solo deportistas y se convirtieron en empresas vivientes. Raúl atravesó esa transformación desde dentro, pero nunca pareció entregarse por completo a la caricatura del millonario deportivo. Su marca era otra. El anillo, el gol, la mirada seria, el capitán que no necesitaba hablar demasiado. Por eso, en 2026, hablar de sus coches es hablar también de una ausencia. La ausencia de exhibicionismo. Y esa ausencia, para muchos, aumenta su aura. Porque el lujo que no se enseña provoca más preguntas que el lujo que se grita. ¿Qué conduce Raúl? ¿Qué hay realmente en su garaje? ¿Prefiere coches alemanes por su etapa en el Schalke? ¿Vehículos familiares de alta gama? ¿Modelos discretos pero caros? ¿Un deportivo guardado para ocasiones especiales? No hay confirmación pública suficiente para responder con una lista cerrada. Pero sí hay algo claro. Un patrimonio de varios millones, una vida de alto nivel y una carrera construida en clubes de élite hacen evidente que Raúl puede acceder al tipo de movilidad premium que define a las grandes fortunas deportivas. La diferencia es que él no necesita convertirlo en portada. Y eso, en el mundo actual, también es una forma de estatus. Porque cualquiera con dinero puede comprar un coche caro. Pero no cualquiera puede resistir la tentación de usarlo como argumento de valor personal. Raúl parece haber aprendido una lección que muchos olvidan. Cuando tu nombre ya pesa en la historia del fútbol, no necesitas que el motor hable por ti. Mamen Sanz, la mujer detrás del equilibrio. Si hay un elemento que explica la estabilidad de Raúl González en 2026, ese elemento tiene nombre propio. Mamen Sanz. En el relato público de muchos futbolistas, la pareja aparece como un capítulo secundario. Una figura decorativa, una presencia en eventos, una foto en vacaciones. Pero en la vida de Raúl, Mamen parece ocupar un lugar mucho más profundo. No solo como esposa, sino como columna emocional de una estructura familiar que ha resistido viajes, presión, fama, crianza, mudanzas y cambios de etapa. Raúl y Mamen se casaron en 1999. En 2024 celebraron 25 años de matrimonio, una cifra poco común en el mundo del fútbol de élite, donde las separaciones, los rumores y las crisis suelen formar parte del paisaje mediático 7. Y esa duración no es un detalle menor. Es probablemente una de las claves del patrimonio silencioso de Raúl. Porque una fortuna no se sostiene solo con dinero. Se sostiene con orden. Se sostiene con confianza. Se sostiene con decisiones familiares tomadas durante años. Se sostiene con alguien que no abandona el barco cada vez que cambia el viento. Mamen Sanz no ha sido una esposa de presencia estridente. No ha construido una imagen pública basada en polémicas. No parece interesada en competir con el brillo deportivo de su marido. Su papel ha sido otro: acompañar, proteger, organizar, criar, estabilizar. Y en el caso de Raúl, eso tiene un valor enorme. Durante años, la familia vivió bajo una presión silenciosa. Ser la esposa de una leyenda del Real Madrid no significa simplemente vivir con comodidad. Significa aceptar que cada gesto puede ser observado. Significa criar hijos con un apellido que pesa. Significa cambiar de país cuando la carrera lo exige. Significa sostener la vida cotidiana mientras el mundo celebra los goles de otro. Mamen estuvo ahí en el auge del Real Madrid. Estuvo ahí cuando Raúl salió del club. Estuvo ahí. Y en Alemania. Estuvo ahí en Qatar. Estuvo ahí en Estados Unidos. Y siguió estando cuando él regresó a Madrid para intentar construir una carrera en los banquillos. Esa permanencia transforma su figura. No es solo la mujer de Raúl. Es la persona que ha estado al lado del mito cuando el mito dejó de jugar. Cuando los aplausos cambiaron de volumen. Cuando el futuro ya no dependía de marcar el domingo, sino de decidir qué hacer con todo lo construido. Y aquí hay una lectura importante para cualquier contenido documental. Mamen representa el lujo emocional de Raúl. Porque sí, se puede hablar de mansiones. Sí, se puede hablar de coches.
Sí, se puede hablar de millones, pero el verdadero contraste dramático está en otra parte. Raúl tiene algo que muchas estrellas pierden por el camino: una familia que no parece haberse roto por la fama. Eso no significa que su vida haya sido perfecta. Ningún matrimonio de 25 años lo es. Ninguna familia numerosa vive sin tensiones. Ningún apellido famoso se lleva con ligereza. Pero desde fuera, lo que se observa es una estabilidad muy poco frecuente. 5 hijos, un matrimonio largo, una imagen familiar protegida, una esposa que ha permanecido lejos del escándalo fácil. En 2026, cuando el nombre de Raúl vuelve a sonar alrededor del Real Madrid por posibles movimientos institucionales, Mamen vuelve a aparecer en el relato como algo más que compañía. Aparece como garantía de continuidad, como señal de que, si él regresa a una posición de poder, no lo haría como un hombre desordenado, sino como alguien con una base familiar muy asentada. Y eso, en el fútbol, importa más de lo que parece, porque dirigir, asesorar o representar un proyecto deportivo no exige solo conocimiento de balón, exige cabeza fría, exige capacidad de gestión, exige resistencia emocional, exige saber vivir bajo presión. Raúl ya tuvo eso como jugador. Mamen parece haber sido parte esencial para que no lo perdiera como hombre. El patrimonio millonario, dinero, sociedades y una fortuna que aprendió a ordenarse. El gran misterio de la vida de lujo de Raúl González no está en una foto de una casa, ni en un coche aparcado frente a un restaurante. Está en los papeles, en las sociedades, en los activos, en la estructura financiera que sostiene el estilo de vida de una familia que lleva décadas moviéndose en la élite. Y aquí conviene mirar con atención. En junio de 2026, Vanitatis publicó que la principal sociedad vinculada a Raúl cerró 2024 con más de 11,5 millones de euros en activos y un beneficio superior al $500,000 de euros. También señaló que buena parte de los recursos estaban orientados a inversiones financieras y liquidez. Dentro de una estructura prácticamente libre de deuda 1, esa información es clave, porque el lujo de Raúl no parece el de una fortuna improvisada. Parece el de una fortuna reorganizada. No se trata simplemente de haber ganado dinero en el Real Madrid, en Alemania, en Qatar o en Estados Unidos. Se trata de haberlo colocado en una estructura capaz de resistir el paso del tiempo. Y eso no es fácil. El fútbol está lleno de historias de jugadores que ganaron cantidades enormes y terminaron con problemas económicos, contratos mal gestionados, inversiones fallidas, familiares metidos en negocios dudosos, gastos descontrolados, divorcios caros, deudas fiscales, representantes abusivos, amistades interesadas, mansiones imposibles de mantener. Raúl, al menos según la imagen patrimonial más reciente difundida por la prensa española, parece haber evitado ese destino. No porque nunca haya tenido dificultades o controversias en el pasado. De hecho, hace años hubo informaciones sobre sociedades y asuntos judiciales relacionados con su patrimonio. Pero lo relevante en 2026 es la lectura actual. La idea de una estructura saneada, con activos importantes, beneficios y poca deuda. Eso cambia el relato. Porque la verdadera vida lujosa no es gastar sin límite. La verdadera vida lujosa es no depender del próximo contrato. Raúl ya no juega. No cobra como delantero estrella. No necesita marcar goles para sostener su casa. Su patrimonio trabaja de otra manera. Su nombre sigue teniendo valor. Su experiencia tiene valor. Su imagen tiene valor. Su historia tiene valor. Y además, su estructura financiera parece diseñada para preservar, no para arriesgar de forma descontrolada. Ese tipo de riqueza es menos visible, pero mucho más poderosa. Una mansión puede ser vendida. Un coche se deprecia. Un reloj se guarda. Pero una estructura patrimonial bien organizada puede financiar una vida entera de estabilidad. Y esa es la paradoja de Raúl. Cuanto menos presume, más sólido parece. Hay otra figura interesante en este capítulo. Carlos Redondo, hermano de Mamen, mencionado por Vanitatis como gestor de sus negocios 1.
Ese detalle revela algo importante. El patrimonio familiar no se mueve solo alrededor de Raúl como estrella, sino también alrededor de una red de confianza vinculada a la familia de Mamen. En otras palabras, el dinero de Raúl no parece estar abandonado a la improvisación. Está administrado, supervisado, canalizado. Eso puede sonar frío, pero en una vida de lujo es vital, porque el dinero sin estructura se convierte en humo. Y muchos futbolistas lo descubren demasiado tarde. Raúl parece haber entendido que el patrimonio no se defiende con nostalgia. Se defiende con gestión. 2026, el año en que el Real Madrid vuelve a llamar desde lejos. Pero la vida de Raúl en 2026 no es solo familiar y patrimonial. También es una vida atravesada por una pregunta deportiva. ¿Volverá a tener poder real en el Real Madrid? Durante 6 temporadas, Raúl dirigió al Real Madrid Castilla. Su etapa terminó en 2025, cuando el club anunció su salida de la cantera. Managing Madrid recogió el comunicado oficial del Real Madrid, donde se explicaba que Raúl había decidido finalizar su etapa como entrenador en la estructura juvenil tras años al frente del Castilla. Poco después, Álvaro Arbeloa fue nombrado sustituto al frente del filial blanco, según informó El País. Esa salida dejó una sensación extraña. Raúl era una leyenda del club. Había trabajado en la cantera, había formado jugadores. Había ganado la Youth League con el Juvenil A en 2020, según recogía el propio comunicado citado por Managing Madrid 0. Pero la puerta del primer equipo nunca se abrió para él, y ahí nació una grieta silenciosa. No una guerra pública, no un escándalo abierto, pero sí una pregunta incómoda. ¿Por qué Raúl, siendo quien era, no tuvo una oportunidad real en el banquillo principal? En 2026, su nombre volvió a sonar de otra manera. Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció que si ganaba las elecciones, nombraría a Raúl González Blanco director deportivo del club. Managing Madrid recogió esas declaraciones el 2 de junio de 2026, aclarando que Florentino Pérez seguía siendo el gran favorito en el proceso electoral 4 Hitiyija. Ese matiz es fundamental. Raúl no estaba confirmado como director deportivo del Real Madrid. Su posible regreso dependía de una candidatura concreta. Pero el simple hecho de que su nombre apareciera en ese contexto ya decía mucho. Decía que Raúl seguía siendo visto por algunos sectores como una figura capaz de representar el madridismo desde dentro. Decía que su imagen conservaba fuerza institucional. Decía que, incluso fuera del banquillo, podía volver como símbolo de orden, cantera y autoridad deportiva. Y aquí aparece el drama perfecto para un documental. Raúl, el capitán que lo dio todo por el Real Madrid. Raúl, el entrenador del Castilla que esperó su oportunidad. Raúl, el hombre que se marchó sin llegar al primer equipo. Raúl, el posible director deportivo de un proyecto alternativo. Raúl, otra vez cerca de la casa donde se convirtió en leyenda. La pregunta no es solo no solo si volverá. La pregunta es ¿en qué condiciones volvería? Porque regresar al Real Madrid nunca es simplemente volver a un club. Es volver a una máquina de presión. Es volver a un lugar donde cada decisión se analiza como si fuera una final. Es volver a una institución donde las leyendas son amadas, pero también devoradas cuando las cosas no salen bien. Raúl conoce esa casa mejor que casi nadie. Conoce el Bernabéu. Conoce Valdebebas. Conoce el peso del escudo. Conoce la exigencia del público. Conoce la soledad del capitán. Y quizá por eso su vida de lujo en 2026 tiene un punto de tensión. Porque podría vivir tranquilo. Podría quedarse en su patrimonio, en su familia, en su posición de leyenda respetada. Podría no arriesgar nada. Pero el fútbol siempre vuelve. Y cuando el Real Madrid aparece en el horizonte, incluso un hombre discreto como Raúl vuelve a quedar atrapado por la pregunta que nunca muere. ¿Y si todavía queda un capítulo más? La familia como verdadero palacio. Si hay una imagen que resume la vida de Raúl González en 2026, no es un coche ni una mansión. Es una mesa familiar. Raúl y Mamen
con sus 5 hijos. Una familia numerosa construida a lo largo de 25 años de matrimonio. Una familia que ha atravesado países, idiomas, clubes, etapas deportivas y cambios de vida. Una familia donde el apellido González Sanz no significa solamente fama, sino también responsabilidad. Ese es el verdadero palacio de Raúl, porque una mansión puede ser enorme y estar vacía. Un garaje puede estar lleno y no significar nada. Una cuenta bancaria puede crecer y no dar paz. Pero una familia que permanece, en el mundo del fútbol, es casi una rareza. Los hijos de Raúl también han estado vinculados al deporte. La prensa ha destacado esa pasión familiar, especialmente cuando Hola recordó los 25 años de matrimonio de Raúl y Mamen 7. Esto convierte la casa en algo más que un refugio. La convierte en una continuación natural de la cultura deportiva del padre. Pero también debe de ser una carga. Ser hijo de Raúl González no puede ser sencillo. El apellido abre puertas, sí, pero también coloca una sombra enorme. Cada gesto deportivo puede ser comparado. Cada paso puede ser observado. Cada error puede convertirse en comentario. Y ahí, otra vez, aparece la importancia de la vida privada. La familia de Raúl parece haber elegido protegerse, no desaparecer, porque eso es imposible, pero sí mantener una distancia razonable, no vivir de polémicas, no convertir la intimidad en contenido, no vender cada emoción al público. Esa elección tiene un valor enorme en 2026, cuando muchas celebridades parecen atrapadas en la obligación de mostrarlo todo. Raúl y Mamen representan otra forma de estar en la fama. Aparecer cuando toca, callar cuando conviene, proteger lo que no necesita explicación. Por eso, cuando se habla de su vida lujosa, hay que ampliar la definición de lujo. Lujo es tener patrimonio. Lujo es tener una casa cómoda. Lujo es poder viajar. Lujo es elegir trabajos por proyecto y no por necesidad. Pero lujo también es poder sentarse a cenar sin que cada conversación sea pública. Lujo es que tus hijos crezcan lejos del escándalo permanente. Lujo es que tu pareja siga ahí después de los años más difíciles. Lujo es no tener que demostrar todos los días que eres rico. Raúl parece vivir en ese tipo de lujo. Un lujo menos fotogénico pero más profundo. Las sombras del pasado y la importancia de haber sobrevivido al dinero. Toda gran vida pública tiene una zona menos luminosa. Y la de Raúl no es una excepción. Durante años, su patrimonio también fue objeto de titulares complejos. En 2018, algunos medios españoles hablaron de problemas judiciales y societarios vinculados a estructuras empresariales de su entorno. Libertad Digital, por ejemplo, informó entonces sobre la liquidación de una sociedad y sobre investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades contables 5. Este punto debe tratarse con prudencia. No se puede convertir cada titular antiguo en una condena moral permanente, pero sí sirve para entender algo. Incluso los grandes ídolos tienen que enfrentar el lado difícil del dinero. El patrimonio no se mantiene solo. Los negocios se complican. Las sociedades pueden fallar. Los socios pueden enfrentarse. Los documentos pueden convertirse en problemas. Y el nombre de una estrella, cuando entra en un juzgado o en una disputa económica, se vuelve noticia de inmediato. Por eso resulta tan relevante que en 2026 la prensa hable de patrimonio saneado. Porque sugiere una reconstrucción, una reorganización, una capacidad de pasar de los sobresaltos a una estructura más estable. Y eso, narrativamente, es muy fuerte. Raúl no es solo el exfutbolista que ganó mucho dinero. Es el hombre que, después de una carrera brillante y de algunos capítulos económicos complicados, llega a 2026 con una imagen de estabilidad financiera. Eso le da más profundidad al personaje, porque el lujo verdadero no consiste en no haber tenido nunca problemas. Consiste en no haber sido destruido por ellos. Muchos famosos quedan atrapados en sus errores económicos. Raúl parece haber salido de esa zona con una posición todavía fuerte. Y quizá ahí se ve la diferencia entre fama y solidez. La fama te coloca en portadas. La solidez te permite sobrevivir cuando las portadas cambian de tono. El lujo silencioso de un hombre que no necesita gritar. Al final,
La vida de Raúl González en 2026 puede resumirse en una contradicción fascinante. Tiene dinero, pero no presume como otros. Tiene historia, pero no vive solo de nostalgia. Tiene una familia famosa, pero no la expone sin medida. Tiene patrimonio, pero lo presenta más como estructura que como espectáculo. Tiene pasado en el Real Madrid, pero todavía podría tener futuro. Tiene una vida de lujo, pero su lujo no parece construido para las cámaras. Y esa es la clave del título. Esta es la lujosa vida de Raúl González en 2026. No significa que debamos imaginarlo como un millonario vulgar rodeado de excesos. Significa observar cómo vive una leyenda que aprendió a transformar goles en estabilidad, contratos en patrimonio, fama en respeto y amor juvenil en una familia de largo recorrido. Su mansión no necesita ser mostrada para existir como símbolo. Sus coches no necesitan estar enumerados para sugerir un nivel de vida alto. Su fortuna no necesita exagerarse cuando los activos declarados por su principal sociedad ya hablan de millones. Y su pareja no necesita convertirse en escándalo para ser central en la historia. ¿Mamen Sánchez? Probablemente la figura más importante de esa vida fuera del campo. Porque los goles explican al futbolista, pero la permanencia explica al hombre. Y en 2026, Raúl González parece vivir exactamente en ese punto. Entre el mito y la tranquilidad, entre el patrimonio y la discreción, entre el Real Madrid que fue suyo, y el Real Madrid que tal vez todavía podría volver a llamarlo. Puede que no veamos cada habitación de su casa, puede que no sepamos cada coche que guarda, puede que no conozcamos cada detalle de sus inversiones, pero sí sabemos lo suficiente para entender el mensaje. Raúl González no construyó una vida de lujo para enseñarla, la construyó para protegerla. Y quizá por eso, después de tantos años, sigue siendo different.